Muy buenas noches, mi nombre es Jessy Sánchez del curso de Antropología Cultural de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la cual estoy estudiando Ingeniería Electrónica. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre tres puntos. El primero es sobre los conceptos de aculturación y contacto intertécnico. El segundo punto es cómo voy a responder cómo influyen los proyectos de desarrollo y la experiencia religiosa en la aculturación de un pueblo. La tercera es hablar sobre el proceso de aculturación en el entorno colombiano. Bueno, en el primero de ellos, la aculturación indica el proceso de prácticas o rasgos culturales después de producirse un contacto cultural entre grupos. Este contacto debe darse de manera continua y de primera mano. Este contacto, esta aculturación se puede ver que, que un grupo va a ser más predominante que, que sí o sí que la cultura va a predominar. Entonces, pero todos los grupos va a haber cambios en sus bailes, en sus vestimentas, en idiomas, en, en sus artesanías, en su forma de vestir, en sus colores. Entonces va a haber una fusión entre culturas, pero cada quien se va a seguir identificando como, como el nombre de su cultura propia. No va a haber una tercera, siempre se va a mantener eso. Mm, entonces, respecto al contacto intertécnico, esto va a traer, no siempre va a ser algo amigable. En ocasiones las propias comunidades se pueden tornar agresivas o resistentes al cambio. Entonces para esto pues debe haber una comunicación entre ambos, o sea, una comunicación de manera que se entienda, porque si hay dos grupos y hay cada uno con sus propios idiomas o digamos o sus propias costumbres, puede haber un roce, porque de una manera se hace, porque un grupo lo hace de una manera y el otro lo hace de otra manera, o un grupo ahora un dios y el otro dios, y eso son cosas muy sensibles entre grupos que pueden llevar a conflictos. Por eso no es un proceso amigable esto de los contactos. Bueno, también una de las causas de esta aculturación puede darse, en este caso, como los proyectos de desarrollo, por ejemplo, los industriales o los sociales y las creencias religiosas. Bueno, los proyectos industriales, proyectos de desarrollo, perdón, que mm, son, son externos, o sea, son personas de la comunidad que, o sea, son personas de otras comunidades del exterior, que llegan a ese lugar con el fin de sacar una ganancia en la mayoría de las ocasiones, como ganancias económicas, debido a que quieren aprovechar sus recursos naturales y la mano de obra del sector. Entonces, entonces esto va a traer un contacto entre grupos, un contacto interétnico, un contacto en que estas empresas, organizaciones, o sea, van a traer contacto en su manera de ser
y va a haber un intercambio de culturas que puede de manera, o sea, dependiendo que algo que las comunidades se van a imponer o algo que se fluya de manera natural. En cuanto a las creencias religiosas, la religión es muy importante porque, porque es una manera de que a través de la adoración o de un ser o llegar a esa concertación, o sea, a esa unión, o sea, que los una de manera religiosa a las dos comunidades. Esto también trae conflictos que muchas veces cada quien tiene su Dios y muchas veces esta religión se pone a la fuerza. Entonces, tanto como las creencias religiosas traen consecuencias en la aculturación. Otro, bueno, respecto al siguiente punto, es como esto ha sucedido en Colombia. Yo aquí les muestro como unos ejemplos en las imágenes. Entonces, respecto a aquí en la que pasó en el descubrimiento de América, que es un buen ejemplo, porque Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América. Muchos europeos, muchos de otras partes vinieron a ese continente. Lo que pasó fue que España fue el más abusador, y nos hizo cambios abruptos en nuestras comunidades, y por eso se les recuerda tanto. Con el poder de ellos que tenían en aquel tiempo, lograron cambiar muchas cosas a su favor, tanto así que hoy en día tenemos cosas que tienen ellos como españoles y que nosotros las tenemos, y que nuestras propias costumbres se van perdiendo poco a poco. Tanto así que hay comunidades indígenas en peligro de extinción, que a factores como la minería, como el crecimiento de las ciudades, han puesto en riesgo la supervivencia de esas comunidades y están por desaparecer. También aquí la siguiente imagen de dónde vienen, de Europa, de la inmigración, es algo que se da actualmente. Y también trae cambios en nuestro país, en otras personas, tanto en grupos pequeños como en grupos pequeños y países va a haber cambios. Entonces, por eso Colombia es tan rica en su diversidad, porque hay personas de muchos lugares, hay sus propios nativos y generan como nuevas tribus, se podría decir, suburbanas, ¿no? Con sus propias características. Respecto a los productos extranjeros, como aquí los muestro, Colombia no es una productora que, que produzca eso, no es tan necesario la importación aquí en Colombia. Tal así en su tiempo se ha hecho más independiente Colombia. Entonces, esto también trae consecuencias tanto ambientales a a nuestras maneras de hacer. Cada vez nos facilitan más las cosas y olvidamos cómo será ese antes, y que esto genera también un riesgo, que tanto como la pandemia, que hagan de que como la pandemia y tengamos que regresar a nuestras costumbres anteriores y no sepamos cómo. Por eso es tan necesario que las comunidades nativas perduren, pero sin afectar una a la otra. Y aquí también está lo de la religión, que efectiva, que en Colombia es mayor en todo el catolicismo. Y para no ir más allá, eso es lo que les traigo como ejemplo aquí en Colombia. Habrá muchos más temas que hay, ¿no? Que habrá por conversar, pero que no duran 5 minutos lo que dura esta exposición y lo que podremos abordar en 5 minutos. Entonces, muchísimas gracias.
Les recuerdo, mi nombre es Jesse Sánchez y un gusto, feliz noche para todos. Hasta luego.